necesito que usted me escuche porque lo que tengo para transmitirle es de suma importancia para su vida. Hoy vamos a hablar de lo que hemos titulado, le he puesto un título, a mí me gusta ponerle título a las prédicas porque de alguna forma me orienta a mí y le va a orientar a usted. Y el título de la prédica de hoy es Empatía por el que me rodea. Amor cristiano. Empatía por el que me rodea. Amor cristiano. Ya vamos a ver qué significa esta palabra empatía, pero hablando del amor cristiano en sí, nosotros podemos decir que el amor cristiano es una de las cualidades que tenía Jesús. Si usted y yo decimos que seguimos a Jesús, el amor cristiano es una cualidad en nosotros. Al menos quienes nos denominamos cristianos debemos ejercer el amor cristiano como tal. El amor cristiano, si tratamos de describirlo de alguna manera, podemos decir que es aquel que actúa ante cualquier necesitado, no mirando la condición de la persona, cultura, color o lo que fuese, trasfondo. El amor cristiano se debe aplicar porque es una característica que tenía nuestro Maestro Jesús. Y en muchos textos de la Biblia nosotros vamos a encontrar cuando decía el Señor que nos amemos unos a otros, amor. Nos invita Jesús también a que nosotros practiquemos el amor en Cristo en nuestra vida. En la Biblia existen muchísimos ejemplos del mismo Jesús cuando Él mismo actuó con ese amor cristiano. Si queremos recordamos el ciego Bartimeo. ¿Se acuerdan de Bartimeo? Un hombre ciego que estaba allí en el camino. Jesús venía con una multitud de gente. De repente, Bartimeo escucha y como él no veía lo que pasaba, le preguntó: ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Dice: nada, está pasando Jesús. Entonces Bartimeo dijo: esta es mi oportunidad. Y empezó a gritar: Jesús, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, Señor. Y dice que la gente comenzó a decirle: oye, mira, pero no molestes. Un ciego, en aquella época ser enfermo, creo que era una época muy discriminatoria. La enfermedad parecía ser un castigo de Dios de alguna manera, por lo que las personas que tenían esta condición o estaban en esta condición, de alguna manera se las quería frenar. Podemos hablar de la mujer adúltera, cuando en realidad, según el juicio de la época, esa mujer merecía morir a causa de sus hechos. Jesús practica el amor cristiano y pone en cuenta a todas las personas en ese momento y les dice: el que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. No estaba diciendo otra cosa que ustedes también tienen la responsabilidad de amar a vuestro prójimo como a ustedes mismos. Hablamos del paralítico, la niña que resucitó. Cuando Jesús dio de comer a los 5,000, había una multitud. Dice que el Señor sintió compasión, amor cristiano por ellos. ¿Y qué hizo? Les dio de comer. Recibieron todos parte de la comida que pudieron lograr allí a través de un milagro con 2 peces y 5 panes. Jesús sentía amor. Cuando Él sentía ese amor, actuaba en consecuencia. Hay un texto en Marcos 12, 30 al 31 que dice así: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Parecen muy parecidos, son muy parecidos. A Dios tenemos que amarlo con todo lo que somos. Y a nuestro prójimo debemos amarlo como nos amamos nosotros a nosotros mismos. Este segundo aspecto del mandamiento, Jesús dijo, son 2. Estos son los 2 más importantes. El resto está contextualizado adentro de esto. No es que los otros 8 salen. Los 10 mandamientos se concentraron en 2, así lo interpretó Jesús. Y cuando Él dice eso, cuando dice, debes amar a las personas de la misma manera que te amas tú, está hablando de esta palabra que se llama empatía. Es una palabra muy famosa.
Ayer estaba predicando, el viernes estuve predicando en Erlangen. En Erlangen tenemos una hermana que es médica, practica la medicina, es doctora en un hospital. Y ella me decía que en este momento, en los hospitales, en todas estas entornos de salud, de ayuda, la palabra empatía se habla por todos lados. Y dice ella, se nos exige a los profesionales de la salud tener empatía. Empatía es una cosa que debemos tenerla. Pero lo que ella dice, yo lo que me doy cuenta ahora, es que no puedo tener empatía si no tengo amor cristiano. Entonces dice, la gente se esfuerza de alguna forma. Imagínense lo que es amar al prójimo como a uno mismo. No es fácil, eso no es sencillo. Es sumamente complejo. Entonces ella me decía, de esta forma es muy difícil. La empatía, para describirla un poco mejor, es la capacidad de compartir y comprender en un mismo contexto lo que otro puede sentir, preocupándonos por la experiencia ajena. Es decir, si yo en este momento estoy aquí con una persona al frente mío y veo su rostro triste, tener empatía es preguntarme, ¿qué le pasará? ¿Cuál es su problema? Si veo una persona que viene caminando así, la empatía que hace me hace preguntarme qué es lo que ocurre. Comienzo, no quiero ser masoquista en el pensamiento, comienzo a sufrir o sufro por la necesidad de otro. Es decir, la empatía es preocuparnos por la experiencia ajena. También se describe como un sentimiento de participación afectiva, cuando se es consciente de lo que otro puede estar pasando, que no nos pase a nosotros. Es decir, la empatía nos llama a lo que decía Jesús: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si a mí me doliera en este momento al caminar, no necesito empatía. Me amo, me quiero, no me gusta el dolor, siento el dolor. Sentiría ese dolor, esa presión o lo que fuese. Pero cuando el dolor le duele a otro, aunque yo no lo puedo sentir, la empatía es justamente eso: preocuparnos. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? Eso en realidad se define para mí como el amor cristiano. En otras palabras, la empatía es detenerme a pensar lo que la otra persona está pasando. Eso es, detenerme a pensar. No solo el sufrimiento físico, como puede ser el frío, el hambre o el dolor, como dije, sino también por lo que está pasando por su cabeza: miedo, temores, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos que nosotros podríamos utilizar para ejemplificar la empatía, para describir ese amor cristiano, el cual nosotros tenemos que desarrollar. Es decir, si nosotros nos ponemos a pensar, es cierto, muchas veces decimos, no me importa lo que el otro está viviendo. Yo no tengo la responsabilidad que alguien esté sufriendo. No soy culpable de que esto esté pasando. Es verdad, no tenemos probablemente una responsabilidad directa. Si tuviéramos una responsabilidad directa, actuaríamos por culpa y diríamos, me toca, no tengo otra opción. Sino que cuando nosotros vemos el sufrimiento ajeno y reaccionamos como tal, esto es la empatía. Fijarme lo que está ocurriendo a mi alrededor. No ignorar eso, porque ignorar eso, en cierto modo, hace que de alguna manera viva solo para mí. Viva lo que decía Jesús: si amamos a los que nos aman, no hacemos nada de más. Jesús decía, tenemos que amar aún a los que no nos aman. Eso nos califica, eso nos desarrolla, nos levanta. Si desarrollamos la empatía, yo creo que podemos evitar malos entendidos en nuestra vida. A menudo pensamos que la gente nos hace cosas o que la gente es responsable de esto, de lo otro. Esto no nos permite tener empatía, esto no nos desarrolla como seres humanos. A veces las personas están pasando por miedo, por dolor. Usted entra a un lugar y alguien lo mira con mala cara y usted dice, ¿pero qué le hice? Y usted piensa, esta persona tiene mala onda, es desagradable,
no me saludó. ¿Vieron todos esos ejemplos? A mí muchas veces me pasa, como pastores nos pasa mucho. Pastor, tuve el domingo y no me saludó. Había 300 personas en la iglesia, ¿cómo puedo yo? Y seguro que se me pasa uno o 100, puede ser 100. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros vemos que la persona está pasando por un momento de dificultad, nosotros, antes de pensar que esa persona está enojada, nos está pasando algo, está haciendo algo, tenemos que tratar de pensar qué es lo que ocurre, qué es lo que está pasando, qué está pasando en su vida, en su corazón, en su interior. No nos tenemos que meter en la vida de nadie, no digo eso, pero digo, por lo menos tendríamos que decir, voy a dejar que pase un rato, un momento, voy a observar un poco mejor, porque seguramente algo está ocurriendo en la persona por lo cual actúo así. Saben, cuando nosotros hablamos de empatía y de tener empatía, la empatía puede nacer en nosotros y desarrollarse en nosotros cuando nosotros reconocemos el sufrimiento ajeno. Cuando hablamos de sufrimiento, cuando entendemos el sufrimiento, cuando hemos experimentado también el sufrimiento, esto nos puede ayudar a tener la empatía necesaria, el amor cristiano necesario. El sufrimiento en realidad es una sensación motivada por cualquier condición que somete nuestro sistema nervioso a un desgaste. Por eso que cuando hablamos de sufrimiento no solo hablamos de un dolor, algo patológico, algo físico, sino sufrimos de forma y de diferentes maneras internamente. Es decir, el sufrimiento es algo que toca directamente lo más central en el ser humano. Por eso las personas sufrimos física, emocionalmente, también sufrimos de forma consciente, y aunque no nos duela algo físicamente, el sufrimiento puede llegar a tener un dolor tan profundo como puede ser un dolor físico, un dolor en el corazón, en la mente. Pero el asunto al hablar del sufrimiento es que cada persona sufre diferente. No todos sufren igual, pero el dolor siempre es real, honesto, sincero. Un ejemplo que yo siempre utilizo es cuando nuestros hijos eran pequeños, Cintia y Benjamín. Seguramente todos los padres que están acá van a coincidir 100% en esto. Nuestros hijos venían a nosotros llorando por una causa. Alguien le había quitado su juguete, se había tropezado y se había caído, no sé, cosas relativas. Para nosotros decir, mira, mi hija le quitaba el juguete, alguien venía llorando, papá, y lloraba como si alguien le hubiese metido un palo en la cabeza. Entonces nosotros decíamos, ¿qué pasó? ¿Estás bien? ¿No pierdes sangre por ningún lado? ¿No se le rompió nada? Ah, ¿qué pasó? Me quitaron un juguete. Ah, bueno, tranquila. Pero el sufrimiento era tan real como si hubiese recibido todo aquello que yo mismo pensaba. Un golpe en la cabeza, que se les cayó un mueble encima, que estaban sangrando allí sin ningún otro, alguien que le ayudara. Es decir, el sufrimiento en los seres humanos es real y se siente de forma diferente. Por eso, cuando usted ve que alguien está sufriendo y usted ha sufrido más que esa persona, es probable que usted minimice eso y diga, bueno, yo veo en la televisión hoy que dicen, ayer no sé si cuando fue, vimos un programa en un caso de unos niños que estaban sufriendo por una condición. Y yo cuando me puse a pensar dije, cuando yo era chico era peor. 100 veces peor. No, en realidad no me parecía ningún sufrimiento, pero eso no lo puedo evaluar yo. No puedo ser yo quien diga, esto es menos, esto es más. Los seres humanos sufrimos en este sentido de forma distinta. Por eso es importante que nosotros nunca minimicemos el dolor ajeno. No todas las personas tienen la misma capacidad, la misma cobertura que nos protege. No todos somos iguales. Saben que cuando uno ha sufrido una situación, crea una cobertura en su interior, en su corazón. Alguien que se martilló un dedo,
en la primera vez que se martilló el dedo, bueno, le duele. Alguien que trabaja con un martillo todo el día probablemente se martilló 50 veces el dedo. Entonces cuando se martilla un dedo lo mira, le duele un poco, sacude la mano y sigue trabajando. ¿Qué quiere decir esto? Desarrolló lo que hoy en día se habla como la resiliencia, esa capacidad de enfrentar las situaciones más duras de la vida y salir de ellas completamente íntegro. ¿Saben? En el sufrimiento todo puede convertirse en herida. Y es por eso que sufrimos. Pero todo puede sanar también. Todo puede sanar en nuestro corazón. Por eso al sufrimiento, cuando nosotros hablamos del sufrimiento, tenemos que saber que no vamos a sufrir eternamente. El sufrimiento no se va a extender a lo largo de toda la vida. El sufrimiento tendrá un límite, no porque el sufrimiento probablemente cambie, sino porque nosotros cambiamos internamente frente al sufrimiento. Por eso hay una persona que durante toda su vida ha tenido que sufrir una situación y a veces decimos, ¿cómo pudiste? Pude, porque en realidad el sufrimiento era una opción. La vida le deparó la oportunidad de tener que vivirlo, pero el sufrimiento era una opción. Allí, esta palabra que ya hablamos recién y decíamos resiliencia, es la capacidad que los seres humanos tenemos para adaptarnos positivamente a situaciones adversas. Por ejemplo, usted tiene una mala experiencia en el trabajo una vez. La segunda no va a ser una mala experiencia, la segunda va a ser una oportunidad porque usted conoce la solución. Usted se va a reponer. En todos los órdenes de la vida, cuando nosotros estamos frente a una condición, tenemos la capacidad de enfrentarla, cambiarla, soportarla, como fuese la situación, pero la siguiente vez que viene, conocemos. Esto nos quita de alguna forma el miedo. Si esto no pasa, se convierte en un trauma. Las situaciones traumáticas de la vida, ¿vieron? Hay personas que viven situaciones traumáticas de su vida y quedan traumados para toda la vida. Y cada vez que ven, como decimos en mi país, que cuando alguien se quemó con leche, ve la vaca y llora. Eso es un trauma. Pero el que se quemó con leche sabe que la próxima vez no se va a morir por la quemadura, pero que de alguna forma va a resistir esa situación. Por eso y la pregunta es, ¿dejaremos de sufrir alguna vez? La respuesta es la siguiente: no. Pero, ¿saben que nosotros necesitamos una carencia en la vida para ser creativos? ¿Sabía eso usted? Las carencias nos dan creatividad. Si no es así, usted va caminando por la calle y usted ve que la gente anda en auto, pronto los autos volarán seguramente. ¿Y eso qué es? El auto cumple la función de una carencia. La gente necesita movilizarse de un lado a otro, transportar cosas. El desarrollo de la industria mundial se basó en necesidades, en carencias, en sufrimientos que había que buscarle una solución. Eso es el mundo. Muchas veces decimos, uy, me falta esto, ¿cómo hago? Las carencias desarrollan a los pueblos. Las carencias nos desarrollan la inteligencia, nos ayudan a ser creativos. Por eso digo, no sufrir nunca más. No sé si el sufrimiento tenga que ser una opción para ser creativos. No digo eso. Lo que digo es que cualquier situación que nos exponga a esa tensión tiene la capacidad en nosotros de desarrollar en nosotros alguien mejor y alguien que va a saber sacar de un sufrimiento creatividad, aprender a levantarnos, aprender a enfrentarlo, a tener esa capacidad. Usted sabe que hay personas que se preparan para el sufrimiento, sobre todo los soldados. Los soldados en la guerra están capacitados para el sufrimiento. No van a sufrir porque quieren. Tienen que enfrentar una situación extrema. Esa capacidad le ayuda a ellos, básicamente, a encontrar la salida para enfrentarlo. Un soldado con gran capacidad es aquel que puede enfrentar
aquel gran dolor, aquel gran temor, aquel peligro que aparece en la vida. ¿Qué hacemos cuando estamos sufriendo? Hermanos, cuando nosotros estamos sufriendo, hay algo que me llamó mucho la atención, y es que cuando uno sufre algo, uno está acelerado. Es inconsciente, el sufrimiento nos acelera. El sufrimiento hace que maximicemos los dolores, maximicemos las situaciones. Eso hace el sufrimiento. Pero hay una cosa muy importante. Cuando nosotros estamos frente a un sufrimiento, nosotros tenemos que aprender a frenar, poner un freno en la situación. ¿Qué quiero decir con esto? Detenernos un momento, frenar toda velocidad que venimos y comenzar a, como se dice, hay una palabra que se dice así, dice ralentizar, frenar. No aislarnos, no escondernos. No tener el temor y el miedo que nos depara el sufrimiento, sino contarlo, hablar con alguien, compartirlo, decir lo que nos pasa, qué es lo que nos está ocurriendo. Esto es muy importante, esto es muy valioso en nuestra vida. Saben que la iglesia existe para eso también, para escuchar. Aquí en la iglesia hay muchos oídos, hay muchos corazones dispuestos a escuchar lo que usted está viviendo, lo que está sufriendo. No enterarnos lo que le pasa, porque quiero decirle una noticia: lo que le pasa a usted nos pasa a todos alguna vez en la vida. No hay personas perfectas. No existen personas que nunca le pasa nada. A todos nos pasa de todo. Y aunque usted no lo crea, probablemente hay gente que sufre más que usted y ha pasado situaciones peores. Pero no obstante, frente a esa situación, han aprendido a luchar contra sí mismos y han aprendido a aceptar que las cosas pueden cambiar. La Biblia dice que debemos clamar al Señor. Clama a mí, yo te responderé, dice Dios. Es un desafío. Clama. ¿Cómo podremos tener clamor si no estamos en una situación de extrema tensión? El clamor se extiende en nosotros y hace que miremos al cielo, confiar en Dios, y ir al trono de la gracia de Dios y decirle: Señor, yo no puedo con esto te lo entrego, es tuyo. Ir acompañado de un hermano en Cristo, de una persona que te acompaña en ese momento, es el regalo más precioso que nosotros podemos tener. Pero volvamos al amor cristiano, volvamos a este punto, porque sufrimiento creo que todos podemos desarrollarlo y lo tenemos. El sufrimiento no es algo que tenemos que buscar desarrollar en nosotros, lo vamos a vivir y lo vamos a experimentar en la vida. Pero ¿cómo podemos desarrollar empatía? ¿Cómo podemos desarrollar esa sensibilidad? ¿Cómo puedo hacer yo de tal manera para que otras personas puedan ver en mí el amor cristiano, el amor como un hijo de Dios? No dependiendo de lo que yo pueda llegar a ser o lo que tú seas, sino ese amor que, así como lo aplico a mí mismo, lo puede aplicar a otro. Primero, para tener empatía, tenemos que reconocer primero lo que Dios hizo en nuestra vida. ¿Me deja explicarle? Esto es muy importante. ¿Sabía usted que Dios le perdonó a usted muchas cosas? A usted y a mí, no es que yo me salga del asunto. Si usted pudiera sacar una cuenta, ¿cuántas veces Dios le perdonó a usted sus pecados? La Biblia usa un número infinito. Dice que nosotros debemos perdonar a nuestros prójimos tantas veces como podamos y como sea necesario. De esa misma forma Dios nos ha perdonado. Es decir, Dios ha tenido misericordia. La misericordia de Dios, ¿saben cuál es? Amor extremo. No es un amor racional. Sabes, yo te amo porque eres bueno conmigo. Ay, papito es una excelente persona, siempre está conmigo, me ayuda. ¿Cómo no lo voy a amar? Claro que sí. ¿Eso es amor extremo? No. Es una correspondencia de amor. Le amo porque Él me ama, me ayuda, yo lo ayudo, nos acompañamos. Es un amor muy simple de desarrollar. Es muy natural en nosotros. Lo mismo Dios, cuando nos amó y nos perdona, Él nos dijo: mira, yo te voy a perdonar si no te portas más mal. Así hacemos los padres, ¿vieron?
le decimos a nuestro hijo, si lo volvés a hacer me voy a enojar peor. Y cuando el hijo vuelve a desobedecer, de vuelta. Pero Dios justamente hace como los padres terminamos haciendo. Le perdonamos siempre. Siempre. ¿Cuántas veces? Siempre. Es decir, tú no vas a poder tener amor cristiano, empatía, si no has experimentado el amor de Dios, si no has reconocido el amor de Dios. El amor de Dios se reconoce bajo una sola cosa: reconocer que somos pecadores. Mucha gente dice hoy, yo no soy pecador. No, pecado, yo hago todo bien, pago mis impuestos, ayudo al que puedo. Yo no soy pecador. Sí, puede que hagas todas esas cosas que yo mencioné, pero nuestra condición humana frente a los humanos en este mundo es una condición de pecador. Si Dios te perdonó a ti tantas veces como lo hizo, para que tú desarrolles amor cristiano, tienes que aprender a perdonar tantas veces como has sido perdonado. Y solamente acabar de perdonar a otro cuando Dios deje de perdonarte a ti, cosa que es nunca. Dios no depende de amor que nosotros le damos para amarnos. Dios no está basado en ese amor. Dios nunca dijo, este es un concepto humano que nosotros tenemos. Dios nunca dijo, bueno, si sos bueno, te voy a bendecir, incluso te voy a perdonar. Y uno viene a la iglesia, trata de siempre ser bueno, y cuando se da cuenta de que en alguna esquina no